Las mejores novelas con Estudio Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 359. Situ. Los ojos de Wang Lin se volvieron serios mientras señalaba entre sus cejas. Una luz multicolor en forma de arcoíris cubrió su cuerpo y desapareció. Dentro del espacio de la perla que desafía el cielo, las orbes de luz seguían allí. Wang Lin ni siquiera las miró mientras avanzaba. Poco después, llegó al lugar donde estaba el alma de Situnan. Junto al gigantesco alma de Situnan estaban las almas de sus padres. Ellas emitían una luz suave que calmó un poco a Wang Lin. Se postró ante sus padres y, tras mirarlos durante mucho tiempo, se volvió hacia el alma de Situnan. Situnan estaba sentado allí con los ojos cerrados. Aunque su cuerpo no estaba tan tenue como antes, tampoco había mejorado mucho. Podía decirse solo que se había recuperado un poco. El alma de Situnan está justo aquí. ¿Por qué esa persona se llamó Situnan? ¿Acaso tendrán el mismo nombre? Pero entonces, ¿por qué esa persona también conocía el método de ascensión al inframundo? Wang Lin miró a Situnan y murmuró. Wang Lin reflexionó un momento antes de que su expresión se volviera repentinamente seria. Situ una vez dijo que luchó con varios cultivadores de fuera de Suzaku por la perla que desafía el cielo y que su cuerpo fue destrozado. Tuvo que renunciar a ella y esconder su alma dentro de la perla que desafía el cielo para evitar esa calamidad. ¿Podría ser que el cuerpo de Situ fue tomado y refinado por alguien, creando así un fragmento de alma? Wang Lin hizo una audaz suposición en su corazón, pero no pudo confirmarla. Tras reflexionar durante mucho tiempo, soltó un suspiro y sonrió con amargura. Senior Situ, si ese brazo es realmente tuyo, entonces sí creo lo que dijiste antes sobre ser el experto número 1 de Suzaku. Los ojos de Wang Lin brillaron cada vez más mientras recordaba la figura que se autodenominaba Situnan. Estaba formada por el gas negro, y ese gas negro provenía del brazo. Situ. Wang Lin sacudió la cabeza. Al final, aún no estaba seguro de la afirmación de Situnan. Esto se intensificó cuanto más cultivaba. Después de todo, la persona número 1 en Suzaku era quien ostentaba el título de Suzaku. A menos que Situnan hubiera sido el Suzaku de esa época, no podía ser el experto número 1. Además, Situnan había estado dentro de la perla que desafía el cielo durante tantos años que, incluso si regresara ahora, probablemente no estaría a la altura. Tras reflexionar un rato más, Wang Lin suspiró de nuevo antes de salir de la perla que desafía el cielo. País de Sueyu. Dentro del templo del hielo sagrado se sentaba un hombre de mediana edad de apariencia extremadamente común. Delante de él había un juego de té de color rojo oscuro. A su lado estaban dos personas, un hombre y una mujer. Ambos tenían la cabeza llena de cabello blanco. El hombre de mediana edad tomó un recipiente de bambú y vertió algunas hojas de té en una tetera. Luego metió un cubo de hielo en la tetera. Con un movimiento de su dedo, el hielo se derritió y el agua comenzó a hervir. Una oleada de amargor salió del té y llenó todo el salón. El hombre de mediana edad vertió toda el agua y metió otro cubo de hielo. Después lo hizo derretirse y hervir de nuevo. Esta vez, un aroma exótico emanó del té. Inmediatamente disipó el amargor que impregnaba el salón. El salón quedó envuelto en ese aroma. El aroma era tan intenso que se sentía incluso fuera del salón. Jamás me cansaría del aroma de la pluma Tianke, ni siquiera si lo oliera todos los días. Lástima que este té sea tan escaso. Solo consigo un poco de vez en cuando gracias a Suzaku. Ustedes dos tienen mucha suerte. Acérquense y pruébenlo. El hombre de mediana edad tomó la tetera y sirvió 3 tazas. No quedó ni una gota en la tetera después de las 3 tazas. Las dos personas se acercaron rápidamente, tomaron las tazas y bebieron. Sin embargo, la anciana claramente tenía la mente en otra parte. Sin importarle lo caliente que estaba, se lo bebió de un trago. Maestro de secta, ya terminamos el té, así que mate por favor a ese Zheng Niu. Al hombre de mediana edad le dolió el corazón al ver cómo la anciana desperdiciaba el té. Ese Zheng Niu es un don nadie. Si no fuera porque Suzaku mandó un mensaje advirtiendo que no se metieran con él, ya alguien lo habría matado. La anciana levantó la cabeza. Pero se atrevió a cortarle un brazo a Mariposa Roja.
Recuerda que Mariposa Roja es la esperanza de Sueyu. Maestro de secta, solo llegaste al estadio de transformación del alma gracias a ella. En cuanto al anciano, bajó la cabeza y siguió bebiendo el té en silencio. Los ojos del hombre de mediana edad se enfriaron y le dijo lentamente a la anciana. No lo olvidé, y no necesito que me lo recuerdes. La anciana reflexionó durante un buen rato. Aún así, le pido al maestro de secta que actúe. El hombre de mediana edad tomó la taza y dio un sorbo. Este Zheng Niu tiene una rana trueno, un par de campanas, una bandera pequeña que crea innumerables restricciones, y por si fuera poco, Liao Fan confirmó que conoce el método de cultivo ascensión al inframundo. Esas cosas ni siquiera son lo más importante. Lo crucial es que Zheng Niu tiene una bandera pequeña con un aura capaz de destruir todo. La anciana se quedó atónita. Parece que el maestro de secta ha estado investigándolo. El hombre de mediana edad asintió. ¿Cómo no iba a prestar atención a alguien que llamó la atención del monte Suzaku y fue enviado a pelear contra Mariposa Roja? El título de Suzaku debe ser para Mariposa Roja. ¿Cómo voy a dejar que se lo lleve otro? Envié a Liao Fan con mis tesoros y logré averiguar algunas cosas. La anciana bajó respetuosamente la cabeza y no dijo nada más. El hombre de mediana edad dio otro sorbo y dijo lentamente. Ahora no es el momento de matarlo. Hay que esperar hasta después de su batalla con Mariposa Roja. Entonces, gane o pierda, yo mismo me encargaré de acabar con él. Esta persona también es experta en escapar. Mis amigos del clan demonio gigante me contaron que su brújula estelar podría estar en sus manos también. Con esa brújula, si abre una grieta espacial y se mete en el vacío, nadie excepto cultivadores en la etapa tardía de transformación del alma podrá atraparlo. La anciana frunció el ceño. Levantó la cabeza y preguntó. ¿Qué quiere decir el maestro de secta? El hombre de mediana edad dijo con indiferencia. Si queremos matarlo, debe ser a la primera. Si actuara, él huiría sin duda alguna. Por eso, cuando comience la pelea, desplegaré una formación para impedir que rasgue el espacio, y también pediré ayuda al clan demonio gigante. Con 2 cultivadores de transformación del alma, no importa lo poderoso que sea, él solo es un cultivador de formación del alma. Si voy a actuar, me aseguraré de triunfar. El respeto en el rostro de la anciana se intensificó aún más. En ese momento, el anciano dejó la taza. ¿No nos estamos pasando un poco con un simple cultivador de etapa media de formación del alma? El hombre de mediana edad sonrió levemente. ¿Sabes cuál es su dominio? ¿Oh? El anciano levantó la cabeza. Según Mariposa Roja, el dominio de esta persona es la vida y la muerte, el ciclo de reencarnación. Alguien capaz de comprender un dominio así no puede subestimarse, aunque solo esté en la etapa de formación del alma. Los ojos del hombre de mediana edad revelaron un atisbo de arrepentimiento. La anciana comenzó a meditar y soltó un suspiro. La razón por la que quería matar a Zheng Niu era que, cuando Mariposa Roja era joven, ella había examinado su futuro. En su futuro, Mariposa Roja tendría que enfrentar una calamidad. Ella temía que esa calamidad fuera Zheng Niu. El tiempo pasó volando y, en un abrir y cerrar de ojos, transcurrieron 5 años. Zhou Ru ahora tenía 10 años. La niña había crecido mucho, pero su personalidad se había vuelto mucho más salvaje. Ya había perdido el interés en alimentar a la hermana mayor de la pagoda hacía mucho tiempo. Aunque de vez en cuando lo recordaba, ya no intentaba alimentarla. Sus huellas cubrían casi todos los macizos montañosos cercanos. Aunque era pequeña, era muy audaz. Todos los tigres y bestias salvajes eran frecuentemente acosados por ella. Por supuesto, con su habilidad, era imposible asustar a tigres y bestias salvajes. Tai Yan llegó hace 4 años. Estaba al borde de alcanzar la etapa de formación del alma. Sin embargo, todavía no podía dar ese paso en la secta Cielo Nublado, así que decidió abandonarlo todo una vez más para seguir a Wang Lin. Con él acompañándola, la pequeña Zhou Ru se volvió muy arrogante y pasaba días llenos de diversión jugando. Wang Lin pasó los últimos 5 años consolidando su cultivación e intentando avanzar a la etapa media de formación del alma. Sin embargo, por mucho que lo intentara, no lograba progresar. Wang Lin sabía que había alcanzado un cuello de botella. Si no lograba romperlo, su cultivación quedaría estancada allí para siempre. El número de retadores había disminuido mucho en esos 5 años,
pero la fama de Zheng Niu solo había crecido. Se convirtió en un tema de conversación muy popular entre numerosos cultivadores. Hoy era el día de la cita de 10 años con Susaku para pelear contra Mariposa Roja. Hace medio año, un mensajero de Susaku llegó y colocó un array de teletransportación fuera del valle. Ese array de teletransportación solo podía usarse una vez, pero lo llevaría a través del planeta hasta el país de Susaku. Feng Yushan aguardaba respetuosamente fuera del valle. Había llegado 10 días antes para entregarle a Wang Lin la carta de desafío según el acuerdo de hacía 10 años. Durante esos 10 días, Wang Lin seguía reflexionando si ir o no a esa pelea. Susaku aún no lo había hecho responsable por lo sucedido entonces. Wang Lin sentía que había algo sospechoso en todo aquello. Suponía que era muy posible que Susaku quisiera aceptarlo como discípulo central. Igual que había ocurrido con Mariposa Roja en su momento. Esa era la verdadera razón de esa batalla. No solo los viejos monstruos de Susaku lo presenciarían, sino que todo Susaku lo sabría. Después de todo, Mariposa Roja era demasiado famosa. La alianza de las 4 sectas fue destruida y Sueyu fue elevada forzosamente al 5º rango por ella. Algo así nunca había sucedido antes en la historia de Susaku. Por eso, la mayoría de los cultivadores conocían el nombre de Mariposa Roja. Zheng Niu había surgido de la nada pisoteando a Mariposa Roja, lo que lo hizo aún más famoso. Ahora, la batalla entre ambos se había convertido en el centro de atención de todo el planeta. Quien ganara entre los dos obtendría una gran fortuna. Esto lo sabía casi todo el mundo. ¿Cómo no iba a entenderlo Wang Lin? Sabía que esos viejos maestros de Susaku querían ver quién saldría victorioso entre ambos. Si hubiera estado en la etapa de transformación del alma o en la etapa tardía de formación del alma cuando le arrancó el brazo a Mariposa Roja, definitivamente lo habrían matado. Pero resultó que estaba en la etapa temprana de formación del alma y llamó la atención de algún pez gordo, así que le concedieron estos años como margen. Los ojos de Wang Lin se iluminaron y tomó una decisión firme. Saludos a toda la banda argentina. Gracias por bancarme. Son unos grosos. Capítulo 360. La cita de 10 años. Zhou Ru iba montada sobre un tigre negro, con una rama de sos en la mano. Mientras golpeaba la cabeza del tigre con la rama, lo miraba de reojo a Wang Lin. El tigre no se atrevía a enfadarse y caminaba por la montaña con la cabeza gacha. Pequeño blanco, levanta la cabeza. Zhou Ru miró fijamente al tigre. El tigre gruñó suavemente y levantó obedientemente la cabeza. Agáchate. El tigre bajó la cabeza. Levanta la cabeza. Lo hizo más de 10 veces, pero el tigre ya estaba completamente acostumbrado. Solo esperaba que la pequeña ancestra en su espalda estuviera contenta y lo liberara algún día, como al oso negro de hace un tiempo. No se atrevía a resistirse, ni hablar del joven, ni siquiera el anciano era alguien con quien pudiera meterse. No era un tigre común, sino un tigre demoníaco que había cultivado durante muchos años. El joven no emanaba aura alguna y parecía un mortal. Sin embargo, le daba aún más miedo este joven porque había visto a cultivadores mucho más poderosos que el anciano tratándolo con respeto unos días atrás. Por eso, con su inteligencia, sabía que no podía permitirse enfadar a esta persona. Por eso hacía todo lo que la pequeña ancestra en su espalda le pedía. En realidad, se sentía muy afortunado. Había visto lo miserablemente que la pequeña ancestra había maltratado al oso. Nunca había visto a un oso negro que caminara sobre las manos o que comiera con palillos. Ni a un oso negro que diera masajes con sus garras. Cada vez que lo recordaba, temblaba y le tenía aún más miedo a la pequeña ancestra en su espalda. Él era un noble tigre demoníaco, así que de ninguna manera haría esas cosas, pero simplemente levantar y bajar la cabeza era algo que aún podía tolerar. Wang Lin estaba sentado bajo la pagoda, mirando al tigre maltratado, y sonrió levemente. Este tigre había cultivado durante 300 años, pero solo tenía el nivel de cultivación de un cultivador en establecimiento de fundación. En cuanto Zhou Ru lo vio, ordenó a Tai Yan que lo capturara. Ella lo nombró Pequeño Blanco. Compañero cultivador Zheng Niu,
Ha llegado el momento del acuerdo de 10 años. Estoy aquí por orden del Monte Suzaku para entregarte la carta de desafío. La voz de Feng Yushan llegó desde fuera del valle. Wang Lin apartó la mirada de Zhou Ru y la dirigió hacia el exterior del valle. Al cabo de un rato, se puso de pie. Tai Yan. Tai Yan salió de su cultivación. Se levantó y llegó respetuosamente ante Wang Lin. Tengo que ir a Suzaku. No sé cuánto tiempo estaré fuera, pero como máximo 8 años. Durante este tiempo, cuida de la pequeña Zhou Ru por mí. Wang Lin le dijo a Tai Yan. Zhou Ru no miraba a Wang Lin, pero sus orejas se movieron. Inmediatamente agarró el pelaje de la cabeza de Pequeño Blanco y dijo: Tío malo. Tío malo. Cada vez que lo decía, tiraba del pelaje de Pequeño Blanco. Aunque una niña de 10 años no tenía mucha fuerza, Pequeño Blanco aún sentía algo de dolor cuando le tiraba del pelaje. Después de todo, ese pelaje estaba pegado a su piel. Sin embargo, no podía enfadarse, así que solo podía emitir algunos gruñidos suaves. Tai Yan asintió, dudó un momento y dijo: Benefactor, Suzaku es el país número 1 del planeta y está lleno de innumerables expertos. Tienes que tener cuidado. Cuando empezó a seguir a Wang Lin tras renunciar a todo una vez más, pasó de llamarlo maestro a beneficiario. Wang Lin lo había ayudado a entrar en el camino hacia la etapa de formación del alma. Para él, eso valía casi tanto como su vida. Wang Lin asintió y dijo: Dejaré la pagoda aquí y abriré el dominio. Nadie salvo tú y Zhou Ru podrá acercarse a menos de 50 kilómetros. Tienes que cuidar muy bien de la pequeña Ruor durante este tiempo. Tai Yan asintió rápidamente. El benefactor puede estar tranquilo, me aseguraré de que la señorita Ruer esté a salvo. Wang Lin reflexionó un momento y luego dio una palmada a su bolsa de almacenamiento. Un rayo de luz blanca salió y se transformó en la rana del trueno. Después de que Zhou Ru vio al sapo del trueno, sus ojos se iluminaron inmediatamente. El tigre se ablandó y casi se derrumbó. Podía sentir un aura demoníaca muy poderosa emanando del sapo. Esta aura le erizó la piel de inmediato y le hizo respetar aún más a la gente dentro de ese valle. Incluso si tuviera que caminar sobre sus patas delanteras, comer con palillos o darle un masaje a la pequeña ancestra, no se atrevería a quejarse. Wang Lin se agachó y dijo suavemente: Ruercita, ven aquí. Zhou Ru hizo pucheros e ignoró a Wang Lin, pero después de pensarlo un momento, golpeó la cabeza del tigre y le sacó la lengua a Wang Lin. Tío malo. Te vas a divertir tú solo y no me llevas a mí, a Ruercita. Wang Lin sonrió. Zhou Ru se había vuelto cada vez más traviesa a medida que crecía, el completo opuesto de Li Muwan. Si no fuera porque podía sentir claramente a Li Muwan dentro de su cuerpo, se preguntaría si era la persona correcta. En estos últimos años, todas las bestias poderosas de las montañas cercanas habían sido acosadas por ella. Sin embargo, solo las acosaba, pero nunca las lastimaba. De hecho, a menudo le suplicaba a Wang Lin que ayudara a algunos animales heridos. Cada vez que Wang Lin miraba a Zhou Ru, le dolía el corazón. Para que se quedara a su lado, le había quitado su infancia de jugar con otros niños desde temprana edad. Lo único que tenía eran esas bestias salvajes para jugar. ¿Era él demasiado egoísta? Sin embargo, esos pensamientos solo aparecieron por un instante antes de que los descartara. No era una persona desinteresada, y no se sentía cómodo dejando a Zhou Ru con otros. Solo teniéndola a su lado podía sentir que nada saldría mal. Wang Lin sonrió. Ruor, pórtate bien, el tío solo se va por unos días. Cuando vuelva, te traeré un tigre aún más grande. Zhou Ru todavía era una niña, así que dejó de enojarse con Wang Lin al instante al oír aquello. ¿Qué tan grande? ¿Más grande que Blancito? Wang Lin asintió. Más grande que Blancito. Zhou Ru ladeó la cabeza y pensó un momento. Luego asintió y dijo: Está bien, pero tienes que volver rapidito. Wang Lin frotó la cabeza de Zhou Ru y dijo sinceramente: Volveré pronto. Ruercita, tienes que portarte bien mientras no estoy. No puedes alejarte más de 50 kilómetros de la pagoda. ¿Entiendes? Zhou Ru asintió y dijo: No olvides mi tigre grandote.
Wang Lin sonrió levemente, se puso de pie, miró a Tai Yan y comenzó a reflexionar. No era que no confiara en Tai Yan. Wang Lin conocía muy bien a Tai Yan después de todo el tiempo que éste lo había seguido. Sin embargo, Zhou Ru era simplemente demasiado importante para él, por lo que esa simple confianza no bastaba. Por eso había dejado al sapo del trueno. Con el sapo allí, detendría a Tai Yan si ocurriera algo anormal. En realidad, Wang Lin estaba siendo un poco demasiado precavido. En esos años, Tai Yan había renunciado a todo. Lo único que le quedaba era la esperanza de alcanzar la etapa de formación del alma. Como Wang Lin se lo había dado, Wang Lin era su salvador. Además, había visto crecer a Zhou Ru desde bebé y ya se había encariñado con ella. Incluso si Wang Lin no se lo hubiera pedido, él aseguraría la seguridad de Zhou Ru. También, Li Muwan había preparado muchas píldoras que le ayudaron mucho. Wang Lin le ordenó al sapo del trueno que protegiera a Zhou Ru. El sapo del trueno INFL o con acento agudo su vientre como respuesta y comenzó a tomar el sol. Wang Lin confiaba por completo en el sapo del trueno. A veces la vida era así. Las bestias son más confiables que las personas. Por si fuera poco, Wang Lin tenía una última línea de defensa: su cuerpo original. Con su cuerpo original allí, todos los peligros serían resueltos. Esa era la verdadera razón por la que se sentía seguro dejando a Zhou Ru. Sin embargo, salvo que fuera necesario, no quería revelar su cuerpo original. Esa era su verdadera carta de triunfo. Estaba mejor oculta que cualquier otra cosa que poseía. Después de resolver todos esos asuntos, Wang Lin salió del valle. No sabía si lo que iba a enfrentar a continuación sería su ascenso o su caída. Sin embargo, con 500 años de experiencia, su corazón estaba firmemente decidido. No se dejaría convencer fácilmente. Continuaría avanzando por el camino de la cultivación eternamente. Zhou Ru levantó la cabeza y miró a Wang Lin. Agarró el pelaje de Little White. Little White era muy inteligente y enseguida comenzó a correr para alcanzar a Wang Lin. Wang Lin se dio la vuelta. Zhou Ru saltó de Little White y dijo: Tío, agáchate. Wang Lin sonrió mientras se agachaba y dijo: ¿Me estás recordando que no olvide al gran tigre? Zhou Ru negó con la cabeza y besó la frente de Wang Lin. Tío, tienes que volver pronto. RW te va a extrañar mucho. Wang Lin miró fijamente a Zhou Ru. Después de un rato, asintió y dijo: El tío volverá muy pronto. Dicho eso, tomó una profunda bocanada de aire, se puso de pie y salió del valle. Zhou Ru miró la figura de Wang Lin y dijo: El tío se fue y ya no va a jugar conmigo. Little White, tú vas a tener que jugar conmigo todos los días. ¿Entendido? El cuerpo de Little White tembló y se quejó para sus adentros. Dejó escapar un gruñido suave como respuesta. Los ojos de Zhou Ru se llenaron de lágrimas que rodaron por sus mejillas. En estos 7 años pasados, nunca se había separado de Wang Lin, por lo que habían desarrollado lazos muy profundos entre ellos. Un sentimiento cálido comenzaba a brotar en su corazón. Era la sensación de apego y el temor a perderlo. En este mundo había muchas coincidencias. El lugar donde estaba Zhou Ru era exactamente donde había caído aquella lágrima de Li Muwan. Aquella lágrima de entonces quizás había creado un campo de tristeza y dolor, pero ahora esa gota había traído un campo de amor y apego. Zhou Ru se secó las lágrimas y le dijo al tigre: Little White, haz la parada de manos. El tigre dejó escapar inmediatamente un gruñido triste. Un mes antes de la batalla entre Wang Lin y Red Butterfly, ocurrió un gran evento en el clan demonio gigante. Uno de los ancestros absorbió suficiente jade celestial traído por Chiu y alcanzó la etapa de transformación del alma, convirtiéndose en el primer miembro del clan demonio gigante en esa etapa. Capítulo 361. País de Susaku. Esto fue un hito importante en la historia del clan demonio gigante. Desde ese momento, ya no eran un país de cultivación de rango 4, sino de rango 5. Susaku le dio gran importancia a esto,
por lo que uno de los ascendentes de Susaku se reunió personalmente con el ancestro en transformación del alma del clan demonio gigante. En realidad, había rumores de que el clan demonio gigante tenía un cultivador en transformación del alma, pero nadie podía confirmarlo. Sin embargo, las probabilidades eran altas porque el joven maestro del clan demonio gigante, Chiu, había regresado con mucho jade celestial. Cuando el ancestro usó su cultivación en transformación del alma para solicitar el derecho a convertirse en un país de cultivación de rango 5, el rumor se confirmó. El clan demonio gigante no era originario de Susaku, se había mudado allí. Chiu había sido capaz de luchar contra un cultivador en etapa tardía de formación del alma estando en la etapa media de formación del alma, lo que demostraba cuán poderosos eran. La habilidad innata del clan demonio gigante cambia cuando alcanzan la etapa de transformación del alma. El hecho de que un ascendente de Susaku viniera personalmente a elevar el rango de su país mostraba su gran poder. Hay que decir que Susaku normalmente solo envía a un cultivador en etapa tardía de transformación del alma para manejar este proceso. La promoción del clan demonio gigante fue como una gota de tinta en el agua. Al principio no habría mucho cambio, pero luego comenzaría a extenderse por todas partes. Nada de esto tenía que ver con Wang Lin. Salió del valle y entró en la formación junto con Feng Yushan y los demás. Justo antes de desaparecer, se dio la vuelta para mirar el valle. El país de Susaku se encontraba en el continente más grande del planeta Susaku. Se llamaba el continente Susaku. Solo había 4 países de cultivación en este continente. Los otros 3 eran todos países de cultivación de rango 5, y eran los 3 más poderosos de ese rango. Los 3 países eran Dragón Verde, Mil Fantasías y Pilu. En el centro del continente, ocupando un tercio del mismo, se encontraba el país de Susaku. Incluso los mortales de Susaku tenían un estatus superior al de los mortales comunes porque eran gente de Susaku. Había un total de 3 sectas en el país de Susaku. Eran la secta del Jade Celestial, la secta del Alma Terrestre y la secta del Camino Inmortal. Cada una de las sectas tenía un cultivador en el reino ascendente. Junto con el cultivador en la etapa final del ascendente en el monte Susaku, quien ostentaba el título de Susaku, formaban la fuerza principal del planeta Susaku. Había innumerables familias de cultivadores bajo las 3 sectas. Dependían de las 3 sectas para su apoyo y formaban una red que enviaba grandes cantidades de discípulos a las 3 sectas. De repente, un rayo descendió del cielo sobre un altar en Susaku, provocando que ondas de energía espiritual se propagaran. Mariposa Roja estaba sentada sobre una hoja de loto en la montaña trasera de la secta del Jade Celestial. De pronto, abrió los ojos y miró hacia el rayo que había caído del cielo. Los ojos de Mariposa Roja se volvieron fríos. Susurró. Ha llegado. Wang Lin apareció lentamente en el altar y Feng Yushan apareció después. Feng Yushan dejó escapar un suspiro de alivio. Ahora que Zheng Niu había llegado, podría ir a informar al monte Susaku. Había una persona más en el altar además de Wang Lin y Feng Yushan. Esta persona vestía un vestido púrpura con la imagen de una mariposa púrpura sobre un lirio. Llevaba un velo azul claro y transparente como por arte de magia. Sus ojos transmitían una sensación de elegancia, su nariz era recta y tenía labios pequeños y rojos. Estaba de pie en silencio con la mirada fija en Wang Lin. Después de ver a la mujer, Feng Yushan dijo rápidamente y con respeto. Saludos, tercera hermana mayor aprendiz de Elder. La mujer asintió suavemente con su preciosa cabecita. Preguntó. ¿Es usted el compañero cultivador Zheng Niu? Wang Lin miró a la mujer. No se dejó impresionar por su belleza. Juntó las manos. Soy Zheng Niu. Compañero cultivador Zheng, esta humilde doncella es una discípula de la secta del Camino Inmortal. Mi apellido es Blanco y mi nombre es Nieve. La mujer sonrió. Su piel era blanca como la nieve y 2 mechones de su cabello negro de 3 pies de largo caían sobre su pecho. El resto de su cabello estaba recogido en un moño en la parte superior de su cabeza. Mi maestro me ordenó esperarte aquí y luego llevarte ante él. La expresión de Wang Lin permaneció calmada. Miró a la mujer. ¿Secta del Camino Inmortal?
Nieve Blanca asintió. El monte Susaku ha fijado la fecha para la batalla entre el compañero cultivador Zeng y Mariposa Roja. Tendrá lugar dentro de medio mes. En ese momento, muchos mensajeros de otros países de cultivo vendrán a observar. Hasta entonces, nuestra secta del Camino Inmortal se encargará de hospedarte. Wang Lin reflexionó un momento, luego asintió. Nieve Blanca sonrió levemente, saltó del altar. Un rayo de luz blanca voló hacia ellos, sostuvo a Nieve Blanca en el aire. Era una grulla de puro blanco. Después de que Wang Lin se posara en la grulla blanca, ésta soltó un grito. La grulla blanca grazna batió sus alas y voló hacia la distancia. Feng Yushan miró con envidia la grulla blanca antes de saltar del altar. Volar hacia el monte Susaku. Nieve Blanca miraba a Wang Lin de vez en cuando. Durante estos últimos varios años, el nombre de Zheng Niu había sido muy famoso. Al ver a Wang Lin, no pudo evitar sentirse decepcionada. Estaba convencida de que este Zheng Niu poseía un talento incomparable, pero al observarlo ahora, parecía completamente normal. Tras un largo silencio entre ambos, White Snow preguntó suavemente. Compañero cultivador Zheng, ¿qué tan seguro estás de vencer a Red Butterfly? Wang Lin apartó la mirada del país de Susaku y sacudió la cabeza. Ni lo más mínimo. White Snow se quedó atónita, pero sonrió. No tienes que ser modesto, compañero cultivador Zheng. Wang Lin no le prestó atención a la mujer. Observó con cuidado lo que había debajo de él. Memorizó cuidadosamente la disposición del terreno. Su Jade mapa solo tenía una descripción muy vaga de Susaku. Aunque Wang Lin sospechaba en secreto que Susaku intentaba reclutarlo como discípulo central, seguía manteniéndose alerta. Wang Lin reflexionó un momento y preguntó. Compañera cultivadora White Snow, ¿qué sectas hay en Susaku? La voz de White Snow era muy seductora. Tras su explicación, Wang Lin obtuvo una idea general de Susaku. La hermana menor Red Butterfly es discípula de la secta Heavenly Jade. Dicho esto, White Snow dejó escapar un suspiro. Miró hacia Zheng Niu. Por lo que había oído de su maestra, parecía que, tras la batalla, el monte Susaku quería que esta persona se uniera a su secta. Los ojos de Wang Lin permanecían calmados. No habló. La velocidad de la grulla blanca no era rápida, pero el vuelo era muy suave. Mientras pasaba por varias montañas, Wang Lin las memorizó todas en secreto. Susaku estaba rebosante de energía espiritual. Era un aspecto en el que otros países no podían competir en absoluto. En el camino, Wang Lin ya había pasado por 10 venas espirituales. Eran precisamente esas venas espirituales las que generaban tanta energía espiritual en Susaku. Mientras volaban, los ojos de Wang Lin se tornaron serios de repente. Miró hacia el horizonte. A lo lejos se erguía una montaña que se perdía entre las nubes. Parecía una montaña celestial. La grulla blanca no voló hacia la montaña, sino que la rodeó. Aunque su expresión era calmada, su corazón estaba conmocionado. White Snow susurró. Allí está la secta Heavenly Jade. Por la formación, no puedes verla. Justo en ese instante, una figura roja descendió de la montaña. Se posó sobre una nube blanca. Esa persona los observaba desde lejos. Los ojos de Wang Lin se enfriaron. Miró fijamente a la figura roja, pero guardó silencio. La figura roja desapareció lentamente mientras la grulla blanca se alejaba. Red Butterfly estaba de pie frente a la secta Heavenly Jade, observando cómo Wang Lin se desvanecía en la distancia. Sus ojos se volvieron aún más fríos mientras el viento soplaba, haciendo ondear su manga vacía. Realmente vino. Red Butterfly se dio la vuelta. Desapareció de nuevo en la secta Heavenly Jade. Wang Lin estaba de pie sobre la grulla blanca. Miró fríamente a White Snow. Esta mujer había elegido deliberadamente esa ruta. Debía tener sus propios motivos. Poco después, la grulla blanca voló hacia una montaña que parecía un dragón alargado. La grulla atravesó capas de nubes, hacia las profundidades de la montaña. Wang Lin bajó de la grulla. Después de aterrizar, Nieve Blanca susurró. Compañero cultivador Zheng, esto no es la secta del Camino Inmortal, sino la cueva inmortal personal de mi maestro. Mi maestro está cultivando en este momento. Elige cualquiera de las habitaciones de las 3 filas del norte. Mi maestro te recibirá cuando esté listo.
Dicho eso, juntó las manos hacia Wang Lin y desapareció entre las casas. Wang Lin sabía que no podía extender su sentido divino a su antojo dentro de Susaku, o atraería muchos problemas. Siguiendo las palabras de Nieve Blanca, caminó hacia los edificios del norte. En el camino, se encontró con muchos sirvientes. Todos tenían expresiones insensibles. Ninguno siquiera miró a Wang Lin mientras pasaban rápidamente. Poco después, Wang Lin llegó al extremo norte y vio las 3 filas de habitaciones lujosas. Eligió una. Las habitaciones tenían todo preparado para él. Wang Lin se sentó en la habitación y comenzó a reflexionar. Desde que entró en Susaku, tenía esta sensación de peligro. Aunque era muy tenue, aún existía. Wang Lin sabía que con solo su nivel de cultivación, había muchas personas en Susaku que podían matarlo. Cualquier cultivador de transformación del alma podía matarlo. La actitud de Susaku hacia él le parecía muy extraña. Era raro que hubieran enviado a alguien a recibirlo. Parecía que el maestro de Nieve Blanca lo recibiría pronto. Después de reflexionar un rato, Wang Lin cerró los ojos y comenzó a cultivar. Al atardecer, la habitación estaba muy tenue porque no había luz dentro. Con el paso del tiempo, se volvió aún más oscura. En la oscuridad, Wang Lin sintió de repente una sensación de soledad. Miró alrededor de la habitación extraña, dentro de esta secta extraña, en este país extraño. No podía encontrar ningún sentido de pertenencia. Wang Lin dejó escapar un suspiro, y estaba a punto de encender una vela cuando de repente miró hacia la puerta y golpes comenzaron a resonar en la habitación. Toc, toc, toc. Saludos a todos los que están viendo esto, con un buen cafecito. ¡Provecho! Capítulo 362. Batalla con la mariposa roja. Adelante. Sin ningún sonido, la puerta se abrió y un niño vestido de negro entró en la habitación. Llevaba una bandeja de frutas en las manos. Después de entrar, ni siquiera miró a Wang Lin mientras colocaba la bandeja y se daba la vuelta para irse. Espera un momento. El niño se detuvo, se giró y miró a Wang Lin. Aunque la habitación estaba tenue, aún podía distinguir claramente cómo se veía el niño. El niño era muy joven, de unos 13 o 14 años. Sin esperar a que Wang Lin preguntara, el niño abrió la boca y señaló hacia adentro. Dentro de su boca solo tenía la mitad de la lengua. Wang Lin se quedó atónito y no dijo nada. El niño sonrió suavemente a Wang Lin antes de darse la vuelta y salir, cerrando la puerta con suavidad al irse. Por alguna razón, Wang Lin sintió una sensación escalofriante sobre esta cueva inmortal. Mirando las frutas en la bandeja, reflexionó un momento antes de volver a cultivar. Su mano derecha aún estaba en su bolsa de almacenamiento, por lo que tendría tiempo de resistir en caso de que apareciera algún peligro. El tiempo pasó volando y, en un abrir y cerrar de ojos, habían transcurrido 3 días. En estos 3 días, solo el niño había venido a su habitación. Por la mañana del segundo día, salió y descubrió que todos los sirvientes tenían la mitad de la lengua cortada, lo que les impedía hablar. Además, la mayor parte del área estaba cubierta por poderosas restricciones que les impedían alejarse demasiado. Wang Lin no podría romper ninguno de ellos en un corto periodo de tiempo. Había algo extraño en este lugar. Wang Lin reflexionó un momento hasta que finalmente renunció a pensar en ello. Se concentró en cultivar para mantenerse en las mejores condiciones para la batalla contra Mariposa Roja. 10 días transcurrieron sin ninguna interrupción. Ese día, mientras cultivaba, abrió de repente los ojos y vio a un hombre de mediana edad sentado frente a él. El hombre de mediana edad sirvió una taza de té y miró a Wang Lin. Este hombre era atractivo, pero no extremadamente guapo. No tenía barba, pero sí una sombra de barba incipiente en el rostro. Sus ojos brillaban, pero parecían envueltos en una ligera niebla. Aunque no hablaba, emanaba un aura de majestad. Los ojos de Wang Lin permanecían serenos. No se sorprendió de que esta persona hubiera entrado sin que él lo notara. Había muchas personas con niveles de cultivo superiores al de Wang Lin en este lugar. No era un novato que acababa de comenzar a cultivar, por lo que no se impresionaba fácilmente.
El hombre de mediana edad tomó un sorbo de té y golpeó suavemente la mesa con el dedo. No dijo una sola palabra. Wang Lin también reflexionó en silencio sin hablar. La habitación estaba completamente en silencio. Era un silencio aterrador. Una sensación de presión se acumulaba con cada golpecito del dedo del hombre de mediana edad. Si Wang Lin no hubiera alcanzado la etapa de formación del alma, no habría podido resistirlo. Incluso si aún estuviera en la etapa inicial de formación del alma, como antes de entrar al reino celestial, lo habría pasado mal. Sin embargo, en ese momento Wang Lin estaba muy calmado. Tras un tiempo muy largo, el hombre de mediana edad se levantó y, sin siquiera mirar a Wang Lin, salió de la habitación. No había pronunciado una sola palabra durante todo el tiempo. Después de que se marchó, Wang Lin se puso de pie y se acercó al lugar donde había estado sentado el hombre de mediana edad. En la mesa había un poco de té derramado que formaba dos palabras. Pierde. Muere. Wang Lin reflexionó un momento. Limpió la mesa con la mano y las palabras desaparecieron. Miró la oscuridad fuera de la ventana y sus ojos brillaron con determinación. Ese hombre de mediana edad debía estar al menos en la etapa de transformación del alma. Probablemente era el maestro de nieve blanca. Las dos palabras que había dejado eran muy claras. Si perdía la batalla contra Mariposa Roja, el único camino que le quedaría sería la muerte. Wang Lin tomó una profunda bocanada de aire. Luego cerró los ojos y comenzó a cultivar de nuevo. Unos días después, llegó el día de la gran batalla. El área alrededor del enorme altar en Susaku estaba muy animada. Todos los cultivadores que habían llegado esperaban con ansias esta gran batalla. Susaku había anunciado esta batalla entre Wang Lin y Mariposa Roja 10 años atrás. Este combate atrajo la atención de numerosos cultivadores. Aunque ambos combatientes estaban solo en la etapa de formación del alma, la diferencia en su estatus social era enorme. Mariposa Roja era el genio de Sueyu y el número 1 en Susaku. Había alcanzado la etapa tardía de formación del alma en solo 100 años y era la principal candidata para llegar a la etapa de ascensión. Zheng Niu era de origen desconocido, pero había obtenido un caldero de lluvia. Luego le arrancó un brazo a Mariposa Roja y se hizo famoso de la noche a la mañana. Si solo hubiera sido eso, no habría atraído tanta atención, pero este Zheng Niu estaba solo en la etapa inicial de formación del alma cuando entró al reino celestial. Fue capaz de enfrentarse a una cultivadora en la etapa tardía de formación del alma estando en la etapa inicial, e incluso le quitó un brazo. Como resultado, se convirtió en una leyenda. Ahora era su segundo enfrentamiento, lo que captaba la atención de todo el mundo. Mariposa Roja estaba de pie en el lado derecho del altar. Llevaba un vestido de corte azul con una flor de púrpura oscuro bordada en el borde. Era muy sencillo y elegante. Su cabello caía como una cascada, sujeto solo por una cinta. Sin embargo, la suave brisa que hacía ondear su manga vacía empañaba la imagen casi pictórica de Mariposa Roja. La belleza de Mariposa Roja era como su talento. Estaba llena de arrogancia y ferocidad. Alrededor del perímetro del altar había anillos de luz blanca con sillas dispuestas en ellos. Ya había muchas personas sentadas allí. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos. Todos ellos eran mensajeros enviados por diversos países de cultivo. Aunque no eran 100 personas, la cifra se acercaba mucho. Aunque había casi 100 personas, no se oía ni un solo ruido. Estas personas se sentaban en el anillo exterior. En el anillo interior solo había 4 sillas, con 4 personas ocupándolas. Estos 4 eran ancianos de cabello blanco. En ese momento, una grulla blanca llegó desde la distancia. En la espalda de la grulla se erguía un joven vestido de blanco. Estaba derecho como una lanza, con el cabello atado por una cinta púrpura, y aunque su rostro era común, desprendía un aura varonil. A su lado se encontraba una mujer vestida de púrpura. Su belleza no era en absoluto inferior a la de Mariposa Roja. La grulla llegó al altar y soltó un grito. El joven de túnica blanca saltó y aterrizó en el altar. Era Wang Lin. Mariposa Roja bajó la cabeza para mirar su manga vacía antes de alzarla. Sus ojos se volvieron gélidos. También había un profundo odio oculto en su mirada. Como hija predilecta del cielo,
Hasta que conoció a Wang Lin, jamás había perdido. No solo Wang Lin fue la primera persona en derrotarla, sino que además le arrancó un brazo. Si Wang Lin la hubiera vencido en una pelea limpia, aunque lo odiaría, su rencor no sería tan intenso. Pero en aquel entonces, Wang Lin atacó cuando ella estaba en su momento más débil e intentó destruir su corazón del Dao. En todos estos años, su nivel de cultivo no había avanzado ni un ápice. Todo era culpa de Wang Lin. Solo matándolo podría su corazón del Dao recuperarse. La expresión de Wang Lin no cambió mientras la observaba con calma. Uno de los ancianos sentados en las 4 sillas interiores miró fríamente a Wang Lin y a Mariposa Roja, y dijo: Soy el anciano del monte Susaku, Gonzumpo, y seré el árbitro de esta batalla. Su mano derecha formó un sello y luego apuntó hacia adelante. Una puerta de luz apareció de repente en el altar frente a ellos. Entren ahí. Ese será su campo de batalla. El anciano cerró los ojos y no dijo nada más. Sin mediar palabra, Mariposa Roja caminó hacia la puerta de luz y desapareció. Los ojos de Wang Lin permanecían serenos mientras examinaba con cuidado la puerta de luz y entraba. Una vez que ambos hubieron entrado en la puerta de luz, ésta se expandió al instante para cubrir todo el altar. Dentro de la puerta había una cadena montañosa desierta. La gente podía ver lo que ocurría a través de la puerta de luz. Tras entrar en la puerta de luz, Wang Lin detectó que se trataba de un array de teletransportación. El lugar donde apareció era una cadena montañosa desierta. Los alrededores estaban en completo silencio y no llegaba luz alguna del cielo. Un aura irritante impregnaba el aire. Enormes y antiguos robles crecían por doquier. A 10 pies de distancia, una gigantesca pitón roja observaba fríamente a Wang Lin mientras sacaba la lengua. Zheng Miu. Un grito resonó desde el cielo. Wang Lin voló hacia el cielo y vio un rayo de luz roja cargando hacia él. Antes siquiera de llegar, una aura gélida ya se había extendido. Esa aura fría se condensó en diminutas partículas de hielo que se agruparon a 100 pies de Wang Lin, formando una colosal escultura de hielo. Esa escultura de hielo medía más de 100 pies de alto y tenía forma humana. Con rostro inexpresivo, lanzó su puño gigante contra Wang Lin. Los ojos de Wang Lin brillaron y retrocedió. Un destello de luz roja apareció en la cabeza de la escultura de hielo y Mariposa Roja surgió. Sus ojos gélidos se clavaron en Wang Lin mientras susurraba algo. Una luz brillante surgió y se transformó en una rosa de hielo ante ella. Se había propuesto no alargar la pelea con Zheng Miu. Usaría el método más rápido para acabar con él. Mientras el gigante de hielo lanzaba su puño, Mariposa Roja arrancó un pétalo de la rosa y lo envió volando. El pétalo se mecía de un lado a otro, como un bote en un mar encrespado. Wang Lin soltó un bufido. Agitó la mano derecha y la bandera de restricciones apareció en su puño. El gas de restricción emergió en forma de dragones. Se entrelazaron y se fusionaron en un puño gigante que chocó con el puño del gigante de hielo. La onda de choque hizo que muchos de los árboles debajo de ellos se derrumbaran. Incluso la pitón fue derribada al suelo. Se retorcía debido a las numerosas heridas en su cuerpo. Todas las heridas habían sido causadas por las vibraciones de la onda de choque. El enorme impacto obligó al gigante de hielo a dar un paso atrás. Grietas habían aparecido en su puño y pedazos de hielo volaban por todas partes. La mano de Wang Lin tembló. El puño formado por la restricción se hizo añicos y, cuando las vibraciones alcanzaron la bandera de restricción, provocaron grietas en ella. Este es un tesoro que mi país de Sueyu ha refinado durante 500 años. El dios de hielo. Zheng Miu, estás muerto sin remedio. Los ojos de Red Butterfly se volvieron aún más fríos mientras movía la mano y el pétalo de rosa flotante comenzó de repente a cambiar. Capítulo 363. Azotador de almas. Líneas delgadas volaron del pétalo y formaron una red gigante que se lanzó hacia Wang Lin. Los ojos de Wang Lin brillaron y agitó la bandera de restricción, haciendo aparecer una pantalla de niebla negra. Luego sacó la espada celestial y la blandió contra la red. La energía de la espada atravesó la niebla negra y golpeó el pétalo de flor. Grietas aparecieron de inmediato en el pétalo,
pero no se rompió. Innumerables hilos del pétalo de flor cubrieron el cielo mientras llegaba ante Wang Lin. Los ojos de Red Butterfly se volvieron aún más fríos mientras arrancaba otro pétalo de flor. Lo lanzó hacia adelante y formó un sello con la mano izquierda mientras volaba. Luego señaló el pétalo y este creció varias veces de tamaño. Seguía dirigiéndose hacia Wang Lin. Red Butterfly no se detuvo y arrancó otro pétalo de flor. Se mordió la lengua y escupió sangre. La sangre cayó sobre el pétalo y aparecieron 9 símbolos de espada hechos de sangre. 9 rayos de energía de espada surgieron y se lanzaron hacia Wang Lin. 3 pétalos florales. Zheng Miu, quiero ver si sobrevives a esto. Red Butterfly golpeó al gigante de hielo debajo de ella. El gigante de hielo soltó un rugido y blandió su puño justo detrás de los 9 rayos de energía de espada. Con cada paso que daba, dejaba un enorme agujero en el suelo. Incontables árboles cayeron y las vibraciones provocaron numerosas grietas en la tierra. Esta podía considerarse una de las batallas más peligrosas en la vida de Wang Lin. No quería usar el carro de guerra a menos que fuera absolutamente necesario. Después de todo, esto era su Saku, estaba seguro de que muchas personas los observaban. Revelar demasiados de sus secretos no le haría ningún bien. Frente a la red que se acercaba, Wang Lin soltó un rugido y blandió la espada celestial como loco, abriendo a la fuerza un hueco en la red. Wang Lin se lanzó rápidamente por el hueco y abrió la boca para escupir un rayo de luz negra. Este se transformó rápidamente en un sello negro gigante que chocó contra el enorme pétalo. El sello negro tembló antes de ser envuelto por el pétalo y convertido en un charco de agua negra. El rostro de Wang Lin palideció. Aprovechó el momento en que el sello negro detuvo el pétalo para teletransportarse lejos. Justo en ese instante, los 9 rayos de energía de espada llegaron en silencio. Se movían rápidos como relámpagos. Wang Lin tocó rápidamente su bolsa de almacenamiento y aparecieron 2 campanas. Chocaron contra la energía de espada, generando una onda sonora. Los 9 rayos de energía de espada se detuvieron un instante por el efecto de la onda sonora, pero luego continuaron hacia Wang Lin. Con esa pausa, las 2 campanas se rompieron y los fragmentos formaron una armadura alrededor de Wang Lin. Soltó un rugido y se teletransportó de nuevo. Esta vez se lanzaba hacia Red Butterfly. Sin embargo, justo cuando reapareció, el puño del gigante de hielo llegó ante él. Este golpe era mucho más rápido que el anterior. Aterrizó en el cuerpo de Wang Lin casi al instante. El cuerpo de Wang Lin salió volando. Los 9 rayos de energía de espada se clavaron en su cuerpo mientras volaba por el aire. Luego, el enorme pétalo de flor lo envolvió rápidamente, sin dejar ni una abertura. La intención asesina llenó los ojos de Mariposa Roja y gritó: Zheng Miu, acepta tu muerte. Su mano izquierda formó un sello y apuntó al pétalo. Pronto, sonidos de explosiones surgieron desde dentro del pétalo. Sin embargo, justo en ese instante, un rayo de energía negra se filtró desde el pétalo de la flor. La expresión de Mariposa Roja cambió cuando un enorme rayo de energía de espada negra, que parecía capaz de destruir el mundo, emergió del interior del pétalo. El pétalo se partió en 2 y Wang Lin salió caminando lentamente. La cinta que sujetaba su cabello se había roto. Su cabello flotaba en el aire sin una gota de viento y sus ojos rebosaban de una frialdad intensa. Miró a Mariposa Roja como si estuviera viendo a una persona muerta. Su armadura estaba llena de grietas y, detrás de él, los 9 rayos de energía de espada se hicieron añicos. La voz de Wang Lin era grave mientras decía lentamente: Mariposa Roja, la batalla apenas comienza. Lo de hace un rato fue solo un calentamiento. Mariposa Roja miró fijamente a Wang Lin y apuntó a la rosa con los 6 pétalos restantes. Estaba a punto de lanzar un hechizo. Mariposa Roja, mira esto. Wang Lin esbozó una sonrisa malvada mientras sacaba una piedra con forma de capullo cubierta de muchos símbolos Dao. La mano derecha de Wang Lin la golpeó y los símbolos comenzaron a brillar. El rostro de Mariposa Roja palideció mientras un hilo de gas negro emergía de su frente. Gritó: Zheng Miu, ¿qué es eso? Solo un brazo.
La expresión de Wang Lin no cambió mientras golpeaba la piedra de nuevo. Trozos de roca cayeron, revelando un brazo oscuro y marchito. Sosteniendo el brazo en su mano, soltó una sonrisa siniestra. Mariposa Roja, ¿te suena familiar este brazo? El cuerpo de Mariposa Roja tembló mientras lo miraba fijamente. De repente, se volvió hacia Wang Lin. La frialdad en sus ojos había alcanzado el límite. Zheng Niu, villano. Los ojos de Wang Lin se iluminaron y soltó una carcajada. Luego, sus ojos se oscurecieron de golpe y dijo: ¿Villano yo? En el reino celestial no había rencor entre nosotros. Nunca te busqué problemas, pero tú intentaste matarme una y otra vez. Hasta ahora, sigo sin saber por qué querías acabar conmigo. ¿Por qué no puedo defenderme si me quieres muerto? El rostro de Mariposa Roja se ensombreció. Sin dudarlo, apuntó a la rosa y los 6 pétalos se dispersaron. Wang Lin soltó un bufido. Sin dudarlo, dio una palmada a su bolsa de almacenamiento y una bandera negra apareció en su mano. Esta era la bandera que solo le faltaba una restricción para invocar el relámpago de retribución divina. Su mano izquierda se movió frente a él. Una restricción apareció y la colocó en la bandera. La restricción tembló y una luz cegadora brilló desde la bandera. La expresión de Mariposa Roja cambió. Sus manos formaron sellos rápidamente y recitó un hechizo muy complejo. Los 6 pétalos volaron raudos y se transformaron en 6 mujeres vestidas de rojo. Sin embargo, una fuerza poderosa se liberaba desde la bandera de restricciones. Esta fuerza repelió todo a su alrededor. Wang Lin se dejó empujar y permitió que la bandera de restricciones flotara en el cielo. Las 6 mujeres en que se habían convertido los pétalos también se detuvieron en seco. No pudieron avanzar. En ese momento, sonidos atronadores resonaron repentinamente desde el cielo. Nubes rojas cubrieron el firmamento como si los cielos fueran a derrumbarse. Todos los que observaban la pelea desde fuera quedaron atónitos. Los 4 ancianos sentados en el círculo interior abrieron los ojos de golpe. Sus miradas se clavaron en las nubes rojas. Retribución divina. Los ojos de Gon Sampo se iluminaron. 6 regresan a 1. La expresión de Mariposa Roja cambió mientras formaba sellos rápidamente con la mano. Las 6 mujeres vestidas de rojo se fusionaron rápidamente con Mariposa Roja. Detrás de ella, aparecieron 6 figuras rojas y hermosas. Nubes rojas cubrieron el cielo. Wang Lin esbozó una sonrisa burlona mientras señalaba la bandera de restricciones. La bandera de restricciones se transformó rápidamente en oleadas de restricciones que se lanzaron hacia Mariposa Roja. Justo en ese momento, con un estruendo enorme, todas las nubes rojas se reunieron y un rayo rojo descendió del cielo. Su objetivo era exactamente donde se encontraban las restricciones. Mariposa Roja retrocedió rápidamente, pero Wang Lin la había estado vigilando. En el instante en que se movió, él blandió la espada celestial y un rayo de energía de espada salió disparado hacia ella. Sin embargo, esa energía de espada no iba dirigida a Mariposa Roja. Colisionó con el relámpago rojo que descendía. Con un estruendo ensordecedor, la energía de espada se desintegró. El relámpago rojo se detuvo por un momento antes de continuar su descenso. Aprovechando esa pausa, Wang Lin gritó: Bandera de restricciones, dispersaos. La bandera de restricciones tembló de repente mientras más gas de restricciones salía de ella. Esto continuó hasta que la bandera de restricciones se convirtió en polvo y desapareció. Sin embargo, el gas de restricciones que salió llegó ante Mariposa Roja en casi un instante y la rodeó. Gran parte del gas ya había entrado en el cuerpo del gigante de hielo también. Aunque el gas no podía causar daño, podía actuar como un faro para el relámpago de retribución divina. El gigante pisoteó el suelo con fuerza. Cada vez que pisoteaba, una gran cantidad de gas de restricciones se disipaba, pero había tanto gas que seguía entrando en el cuerpo del gigante. Mariposa Roja estaba a punto de teletransportarse cuando su expresión se volvió repentinamente sombría. Cuando llega la retribución divina, todos los teletransportes quedan sellados. Mariposa Roja, acepta tu muerte. Los ojos de Wang Lin se iluminaron. En ese momento, el relámpago rojo llegó. En el instante en que el gas de restricciones tocó el relámpago, se disipó. El relámpago rojo descendió sobre Mariposa Roja,
que estaba rodeada de gas de restricciones. Aunque todo esto toma tiempo en describirse, ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. El rostro de Mariposa Roja palideció y apretó los dientes. En el momento en que llegó el relámpago rojo, las 6 figuras detrás de ella volaron hacia adelante. Explosiona. Una de las figuras rojas explotó en el instante en que tocó el relámpago rojo, pero no pudo detener el relámpago de retribución divina. La voz de Mariposa Roja se quebró. Explosiona, explosiona. El relámpago de retribución divina los atravesó como si fueran papel. Una figura colapsó, otra figura colapsó y pronto todas las 6 figuras habían colapsado. Sin embargo, el poder del relámpago rojo disminuyó un poco tras esa serie de explosiones. Sin decir una palabra, Mariposa Roja se hundió en el gigante de hielo. En el momento en que desapareció en él, el relámpago rojo golpeó al gigante de hielo. El gigante levantó de repente la cabeza y soltó un rugido de dolor mientras muchas grietas aparecían en su cuerpo. Había una línea roja moviéndose dentro del gigante de hielo. No estaba atacando al gigante de hielo, sino dirigiéndose al gas de restricciones que quedaba en su cuerpo. Además, había una imagen fantasmal de un látigo que brillaba. Cada vez que brillaba, el poder del relámpago rojo se debilitaba un poco. ¡Qué lástima! Los ojos de Wang Lin se iluminaron y blandió la espada celestial hacia el gigante. Soltó un rugido mientras dirigía un gran rayo de energía de espada hacia el gigante de hielo. El gigante abrió la boca y gritó. Sin embargo, la voz pertenecía a Mariposa Roja. Látigo del alma. En ese preciso momento, el látigo dentro del gigante de hielo brilló intensamente. Salió volando del pecho del gigante y golpeó a Wang Lin. Rápido, demasiado rápido. Wang Lin no pudo esquivarlo en absoluto. Tosió sangre y su cuerpo cayó. Sin embargo, su alma origen fue expulsada de su cuerpo y voló lejos. En ese instante, la energía de espada impactó contra el gigante de hielo y su aura se debilitó considerablemente. Una herida tan gruesa como un brazo atravesó su cuerpo.